El olvidado reino judío que salvó al cristianismo en el siglo VIII. ¿Sabías que existió un reino judío que evitó que Europa fuera conquistada por el Islam? Los jázaros, un pueblo que casi nadie conoce, detuvieron durante siglos el avance de los califatos árabes hacia Occidente. Los jázaros cabalgaron bajo el mando de los turcos occidentales hace más de 1400 años. Fundaron un imperio propio en la Edad Media que abarcó más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Pelearon contra los califatos árabes e impidieron que conquistaran Occidente e impusieran el Islam como querían sus líderes. Sin los jázaros, podría haber una posibilidad que todo Occidente tuviera como religión el Islam actualmente. Sus reyes fueron los primeros en aceptar la conversión al judaísmo. Fueron un pueblo próspero que aceptó refugiados de diversas minorías religiosas, perseguidos en otras regiones del mundo, para caer tras 350 años ante la furia de Kiev, las ambiciones del Imperio Bizantino. ¿Quién fundó el Imperio Jázaro? ¿Y qué papel jugó el judaísmo en su mito fundacional? ¿Cómo su caballería frenó durante varias guerras a los ejércitos califales, evitando que Constantinopla cayera al Islam? ¿Cómo los jázaros se hicieron ricos con la ruta de la seda? ¿Por qué desapareció el Imperio Jázaro? ¿Los jázaros compraban esclavos blancos a los vikingos rusos? ¿Qué tiene que ver Rusia y Ucrania con el Imperio Jázaro? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su caballería frenó durante varias guerras a los ejércitos califales, evitando que Constantinopla cayera bajo el Islam. Para entender cómo este pueblo logró detener a uno de los imperios más poderosos de la historia, primero debemos conocer su verdadera arma secreta, su extraordinaria fuerza militar. Su caballería frenó durante varias guerras a los ejércitos califales, evitando que Constantinopla cayera al Islam. Los jázaros eran un pueblo de las estepas, como los mongoles del año 1026. Eran expertos en caballería, como lo fueron los mongoles. El poder militar jázaro se basaba por su sofisticada adaptación de la guerra de estepa, que combinaba movilidad tradicional túrquica con innovaciones tecnológicas avanzadas para la época. Su organización militar comprendía un ejército profesional de 7.000 a 12.000 soldados, con capacidad de movilizar hasta 100.000 hombres, incluyendo aliados y tributarios. Usaban caballería ligera con arqueros montados, que usaban tácticas de ataque sorpresa y retiradas fingidas, y caballería pesada, que eran guerreros que ya utilizaban armaduras de escamas y cotas de malla, tanto para jinetes como potencialmente para caballo. Los sables curvos distintivos, tipo palash, con hojas de un solo filo optimizados para combate de caballería, se complementaban con vainas decoradas en plata y bronce siguiendo el estilo saltobo. La cooperación militar más temprana documentada entre el Imperio Jázaro y el Imperio Bizantino ocurrió durante la Guerra Bizantino-Sasánida, durante el sitio masivo árabe del año 717 al 718 de Constantinopla, por Maslama ibn Abad al-Malik, de 80.000 a 120.000 hombres. Los jázaros lanzaron una campaña diversional crucial en el Cáucaso. Los jázaros perdieron esa batalla, pero ayudaron a Constantinopla a ganar el sitio masivo árabe. Las principales victorias jázaras incluyen la batalla de Ardabil en el año 730, donde los jázaros derrotaron decisivamente a las fuerzas omeyas, matando al general al-Harraj ibn Abdallah. Las guerras árabe-jázaras del año 642 al 737 después de Cristo forzaron la desviación masiva de recursos árabes de otros frentes como el bizantino, como sucedió en la campaña del año 737 bajo Marwan ibn Muhammad, involucrando 120.000 tropas, la fuerza árabe más grande jamás ensamblada contra los jázaros. Los jázaros debilitaron el ejército omeya intensamente y contribuyeron a la caída de la dinastía omeya en el año 750. ¿Quién fundó el Imperio Jázaro y qué papel jugó el judaísmo en su mito fundacional? Aunque se sabe que el Kanato jázaro surgió en algún momento del siglo VII, se desconoce quién fue su fundador, dado que no quedaron registros documentales de sus primeros gobernantes. Luego de que el Khan Bulan convocara a representantes del judaísmo, el cristianismo y el islam para debatir cuál era la verdadera fe y optara por el judaísmo en el año 838 después de Cristo, surgió un mito para explicar el origen del pueblo jázaro y vincularlo con el pueblo judío. El mito señala que los jázaros descienden de Torgamés, uno de los nietos de Noé, quien se desplazó a caballo a partes más remotas del norte y concibió a Cosar, el ancestro de todos los jázaros.
Aunque este mito carece de base histórica, sirvió para crear una unidad ideológica entre los dos pueblos guerreros, amantes de los caballos y el comercio. Algunos historiadores han sugerido que la presión constante del califato omeya y el deseo de la élite házara de diferenciarse de las dos grandes potencias, musulmanes y cristianos, pudo haber influido en su decisión de adoptar el judaísmo como religión oficial en el siglo IX. ¿Qué es la hipótesis házara de los judíos askenazíes? La hipótesis házara plantea que los judíos askenazíes no son descendientes de los antiguos israelitas como la gente piensa, sino de los házaros que adoptaron el judaísmo en la Edad Media. Aunque esta teoría ha tenido muchos partidarios a lo largo del siglo XX, no sería sino hasta la publicación del libro La 13ª tribu, de Arthur Koestler, publicado en 1976, que se daría a conocer a nivel mundial. De acuerdo con Koestler, tras la caída de su imperio, los házaros migraron hacia el oeste, hacia Europa Oriental, formando la base de la comunidad judía askenazí. Estudios genéticos recientes y la investigación histórica no respaldan esta teoría. Los análisis demuestran que el origen genético de los judíos askenazíes se encuentra en el levante mediterráneo y que ya había comunidades judías en Europa mucho antes del surgimiento del reino házaro. Esta teoría a menudo ha sido utilizada con fines políticos para deslegitimar la identidad judía y su conexión con la tierra de Israel. ¿Qué fue el Kanato de los turcos occidentales, del cual los házaros eran parte? El primer Kanato túrquico fue fundado en el año 552 por el clan Ashina, en Mongolia, y rápidamente se expandió para controlar un vasto territorio desde el este de Asia Central hasta el Mar Caspio. Fue el primer estado túrquico en usar políticamente el nombre Türk. Tras la muerte del cuarto gobernante del primer Kanato túrquico, Taspar Khagan, en 584 después de Cristo, el vasto imperio se dividió debido a conflictos internos y luchas de sucesión. Se formaron dos entidades principales, el Kanato de los Turcos Orientales, con sede en Mongolia, y el Kanato de los Turcos Occidentales. El Kanato de los Turcos Occidentales se estableció en las regiones occidentales del antiguo imperio, abarcando gran parte de lo que hoy es Kazajistán, Kirguistán y partes de Asia Central. Su capital se estableció en Suyab, en el valle del río Chu, actual Kirguistán. Establecieron relaciones diplomáticas y militares con el Imperio Bizantino, a menudo formando alianzas contra su enemigo común, el Imperio Sasánida persa. También tuvieron frecuentes conflictos con la dinastía Tang de China. ¿El Kanato házaro fue una fractura del Kanato de los turcos occidentales? Sí. El Kanato de los turcos occidentales se debilitó a lo largo del siglo VII debido a las luchas internas entre sus diversas tribus, notablemente los Dulu y los Nushibi, y a la presión de la dinastía Tang de China. Finalmente, el Kanato se desintegró en el año 657 después de Cristo, siendo subyugado por la dinastía china Tang. Su influencia se mantuvo, y muchos de sus clanes y poblaciones jugaron papeles importantes en la formación de futuros estados túrquicos en la región. Mucho antes de su caída, los házaros se habían independizado, estableciendo el Kanato házaro en torno al año 618 después de Cristo, aprovechando la inestabilidad política de la región. Durante la Alta Edad Media, su nombre parece estar relacionado con un verbo turco que significa errante. ¿Cómo los házaros se hicieron ricos con la ruta de la seda? La ruta de la seda es una vasta y compleja red de rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban el este de Asia, principalmente China, con el Mediterráneo y Europa. Existió durante siglos y fue fundamental para el intercambio de bienes, ideas, tecnologías y culturas entre Oriente y Occidente. En la Edad Media, los házaros controlaban una sección de la Ruta de la Seda, conocida como Ruta del Norte o Ruta de la Volga, que conectaba las estepas euroasiáticas y el norte de Europa con el Mar Caspio y desde allí con el mundo musulmán, el Califato Abasí y más allá, y la propia Bizancio a través del Cáucaso. El Kanato házaro se asentó controlando importantes puntos de acceso a esta ruta, especialmente el bajo río Volga, que desembocaba en el mar Caspio, lo que llevó a que ciudades, como su capital Atil, se convirtieran en bulliciosos centros comerciales, en lo que adquirían seda, especias, metales preciosos del Medio Oriente y armas y tejidos de Occidente. ¿Cómo era la fuerza militar de los házaros? La fuerza de los házaros era un cuerpo de entre 7.000 y 12.000 soldados profesionales, que en tiempos de paz mantenían a raya las tribus sometidas, y en tiempos de guerra constituían el núcleo de un ejército que podía sumar hasta 100.000 jinetes de camellos y caballos. Los árabes, embarcados en la conquista de la región transcaucásica, experimentaron la eficacia de los combatientes házaros en el campo de batalla con efectos devastadores. A pesar de haber enfrentado 3 conflictos contra los árabes, la guerra contra los califatos Rashidun, Omeya y Abasí, y continuas incursiones en territorio házaro, estos no lograron someterlos de forma definitiva, una acción que alivió la presión musulmana sobre los bizantinos. ¿Cómo fue la lucha del Kanato házaro contra el califato de Rashidun?
Luego de su independencia, los házaros tuvieron que hacerle frente al califato de Rashidun, cuyos primeros califas habían conquistado rápidamente la península arábiga, tras derrotar al imperio sasánida en Persia y arrebatarle vastos territorios al imperio bizantino como Siria, Palestina y Egipto. Una vez que el califato aseguró Persia, su mirada se dirigió hacia el norte, hacia la región del Cáucaso. Esta área era crucial por dos razones principales. Por un lado, el Cáucaso ofrecía un camino potencial para la expansión del Islam hacia las estepas de Europa Oriental. Mientras que, por el otro, controlar el Cáucaso significaba asegurar las fronteras septentrionales del creciente imperio musulmán y acceder a importantes rutas comerciales. Las primeras incursiones árabes en el Cáucaso comenzaron bajo el califato de Omar y continuaron con Uthman. Buscaban asegurar pasos de montaña y establecer cabezas de puente. Ciudades como Derbent, Bab al-Adwab en árabe, Puerta de las Puertas, se convirtieron en puntos focales de conflicto. ¿Por qué fue importante la batalla de Balanjar? Bajo el califato de Uthman, el general árabe Adban ar-Rahman ibn Rabi'ah lideró una gran expedición hacia el Cáucaso del Norte. Su objetivo era avanzar más allá de Derbent y subyugar a los házaros en sus propias tierras. La campaña árabe avanzó y lograron llegar hasta la ciudad házara de Balanjar, probablemente en Dagestán, en el año de 652 después de Cristo. El ejército házaro, haciendo uso de sus tácticas nómadas y su conocimiento del terreno, logró infligir una derrota decisiva al ejército árabe, acabando con el general Rabi'ah en la batalla. La derrota fue tan contundente que los árabes se vieron obligados a retirarse y abandonar sus ambiciones de conquista en el Cáucaso del Norte por el momento. Esta batalla estableció una línea de defensa házara efectiva en la región, que se mantendría libre de invasión, debido al estallido de la primera Fitna, Guerra Civil Islámica. Una vez que el califato omeya consolidó su poder en Damasco, la ambición de expandir su dominio hacia el norte se reavivó con fuerza. ¿En qué consistió la ofensiva del príncipe Barjik? Durante la década del 710 después de Cristo, las incursiones a ambos lados del Cáucaso se hicieron más frecuentes. Los omeyas, impulsados por su doctrina expansionista, veían al Cáucaso como una puerta estratégica hacia las estepas del norte y, potencialmente, hacia Bizancio por otra ruta, lo que los llevó a desplegar a algunos de sus generales más experimentados y capaces, como Maslava ibn Abd al-Malik, hermano del califa Hisham. Esta situación llevó a que los házaros, bajo el mando del príncipe Barjik, lanzaran una incursión devastadora en el noroeste de Irán, Azerbaiyán, logrando una victoria impactante en la batalla de Ardabil en el año 730 después de Cristo. En esta batalla derrotaron a las tropas omeyas y mataron al líder árabe, al-Harrak al-Hakami, ocupando brevemente la ciudad. Fue una humillación significativa para el califato. Según algunas fuentes, Barjik incluso usó la cabeza cortada de al-Harrak como un adorno en su trono durante la campaña. ¿En qué consistió la contraofensiva de Marwan? La derrota de Ardabil provocó una respuesta masiva por parte de los omeyas. El califa Hisham envió a Marwan ibn Muhammad para liderar la contraofensiva entre los años 732 y 737 después de Cristo. Cruzó el paso de Darial, flanqueó las defensas házaras y penetró profundamente en su territorio, llegando hasta la propia capital házara, Atil, en el delta del Volga. Aunque los házaros no siempre defendieron sus ciudades con grandes guarniciones, la presión de Marwan fue inmensa. Atil fue capturada temporalmente y, según las fuentes árabes, el Khan házaro se vio obligado a buscar la paz y, posiblemente, a una conversión formal, aunque no duradera, al Islam. Esto se hizo probablemente bajo coacción para evitar la aniquilación de su kanato. ¿Los omeyas perdieron el control de Hazaria? Sí, aunque Marwan logró una victoria táctica impresionante y llegó hasta Atil, la conquista y ocupación permanente de Hazaria resultó ser inviable para los omeyas. La distancia, las dificultades logísticas y la resistencia házara hicieron que mantener el control fuera insostenible a largo plazo. Las guerras en el Cáucaso, junto con otros frentes, como las guerras con Bizancio y las revueltas internas, contribuyeron significativamente al agotamiento de los recursos militares y humanos del califato omeya, especialmente de sus élites militares sirias, que eran el pilar de su poder. Historiadores sugieren que los reveses militares externos fueron un factor decisivo en la caída final del califato. Tras las campañas de Marwan, el Cáucaso, especialmente la fortaleza de Derbent, se consolidó como la frontera efectiva entre el mundo islámico y el Kanato házaro. ¿Los házaros tuvieron escaramuzas con el califato abasí? Sí, luego de que el califato abasí, que derrocó a los omeyas en el año 750 después de Cristo, heredó la compleja situación en el Cáucaso. Esto los llevó a tener varias escaramuzas fronterizas con los házaros.
Los abasíes no tuvieron la misma prioridad ni los recursos para lanzar campañas de la misma escala que sus predecesores omeyas. Hubo algunas incursiones házaras en territorio abasí en la década de 760 y una más significativa en el 799 después de Cristo, debido a conflictos políticos. Las fuentes históricas árabes, como el historiador al-Yaquibi, relatan que hubo un intento de matrimonio entre una princesa házara, una hija del Khan házaro, y un líder árabe en el 799 después de Cristo. La princesa házara fue enviada a la corte del califa para casarse, pero murió en el camino a poco después de llegar, posiblemente debido a una enfermedad o envenenamiento. Los házaros interpretaron esto como un acto de mala fe o, peor aún, un asesinato por parte de los árabes, lo que llevó a una furiosa represalia militar por parte del Kanato házaro, que invadió las provincias árabes del Cáucaso. Este conflicto no llevó a cambios territoriales significativos, ni el colapso de ninguno de los imperios. El final del siglo VIII y principios del IX marcó el fin de las grandes guerras házaro-árabes. Los házaros formaron alianzas con el emperador Constantino V a través del matrimonio. Sí, el emperador bizantino Constantino V se casó con una princesa házara. Su nombre era Chichek, y al convertirse al cristianismo bizantino, adoptó el nombre de Irene. Se casaron en el año 732 después de Cristo. Este matrimonio fue un evento significativo que cimentó la alianza entre el Imperio Bizantino y el Kanato házaro, que en ese momento era una poderosa fuerza en Europa del Este y un importante aliado contra el califato omeya. Chichek fue la madre del futuro emperador León IX el Házaro, cuyo apodo resalta su ascendencia materna. Este matrimonio y la descendencia resultante son un claro ejemplo de las intrincadas relaciones diplomáticas, militares y dinásticas contra el imperio sasánida y los califatos islámicos, actuando como un estado amortiguador que impedía la invasión árabe en Europa Oriental. Su imperio floreció gracias al comercio, ya que controlaban rutas importantes que conectaban el lejano Oriente con el imperio bizantino, el califato abasí y el omeya, donde las caravanas debían pagar impuestos. Khazaria fue un estado con gran tolerancia religiosa. Aunque la historia reciente de los judíos pueda parecernos que no son tolerantes con otras religiones, lo fueron en la Edad Media. Mientras que en Bizancio los judíos y otras minorías religiosas eran perseguidos para que se convirtieran al cristianismo iconoclasta, una rama del cristianismo que adoraba a Dios y a Jesús sin representarlo en ningún tipo de imágenes. Khazaria fue un lugar relativamente seguro en el que se le ofreció refugio a múltiples religiones, ya fuesen cristianos, paganos, judíos o islamistas. Y no solo le sirvieron a las minorías perseguidas del Imperio Bizantino, sino que también le ofrecieron refugio a las minorías provenientes de los califatos islámicos, que también trataron de lograr conversiones forzadas al Islam. ¿Qué dice la famosa correspondencia házara entre Hasdai ibn Shaprut y el Khan Yosef de Khazaria? La correspondencia házara es uno de los documentos más importantes y fascinantes para el estudio del Kanato házaro y la historia judía medieval. Se trata de un intercambio epistolar, cartas, escrito en hebreo que data de mediados del siglo X, entre Hasdai ibn Shaprut, un médico, erudito, diplomático y visir judío al servicio del califa Abd al-Rahman III de Indalus, y el Khan Yosef de Khazaria, monarca reinante del Kanato házaro en el momento de la correspondencia. Su carta es la respuesta a la de Hasdai. Esta correspondencia, entre otras cosas, expresa el orgullo judío por la existencia de un reino judío independiente en el este. Se describe el mito fundacional de los judíos del reino, así como la extensión de su canato, sus fronteras y las tribus y pueblos que lo componen. La correspondencia házara es la fuente primaria más detallada y directa desde el lado házaro sobre su conversión al judaísmo. Aunque ha sido objeto de estudio y debate, su existencia es ampliamente aceptada como una prueba fundamental de este evento histórico, ya que revela la existencia de una red de comunicación entre comunidades judías dispersas, demostrando que había interés mutuo y deseo de conexión entre judíos de Al-Andalus, Occidente, y Khazaria, Oriente. La conversión al judaísmo de los házaros solo fue de la élite, o también incluyó al pueblo. La mayoría de los historiadores y arqueólogos que estudian la historia házara, tanto en Israel como a nivel internacional, aceptan que la élite gobernante del Kanato házaro se convirtió al judaísmo en el siglo IX. Esto se basa en varias fuentes históricas, incluyendo la ya mencionada correspondencia házara, así como menciones en crónicas árabes, bizantinas y judías de la época. Lo que sí es objeto de debate es cuán extendida estaba esta conversión entre la población házara en general. La mayoría de los expertos cree que fue principalmente la élite gobernante y militar la que adoptó el judaísmo, mientras que una parte significativa de la población siguió practicando otras religiones, cristianismo, islam, paganismo. No hay evidencia de una conversión masiva de todo el pueblo házaro. ¿Cuál es la historia de la fortaleza de Sarkel? A medida que el siglo IX avanzaba, surgieron nuevas amenazas en la región, que los llevó a asegurar sus fronteras occidentales, especialmente a lo largo del río Don, una vía fluvial vital para el comercio.
En el año 838 después de Cristo, el Kanato Jázaro solicitó ayuda para construir una fortaleza al joven emperador bizantino Miguel III, quien, actuando bajo la influencia de su tío Bardas, accedió a la petición y envió a Petronas Kamateros, un ingeniero militar de la provincia de Jersón, Crimea bizantina, a construir la fortaleza de Sarkel, que significa Casa Blanca en turco. Esta fortaleza fue construida con ladrillo blanco cocido, un material que requería un conocimiento técnico que los jázaros no poseían. La fortaleza se convirtió en un importante centro administrativo y comercial, así como en un puesto defensivo clave contra las incursiones de los pueblos nómadas de las estepas, como los pechenegos, los varegos, que comenzaban a consolidar su poder en el norte, y los magiares, húngaros, que realizaban incursiones en territorio jázaro y controlaban importantes rutas comerciales. ¿Cuándo se originó la Rus de Kiev? La Rus de Kiev fue un estado europeo que se originó en el siglo IX, aunque sus raíces se remontan a la presencia de comerciantes y guerreros escandinavos, conocidos como varegos o Rus, en Europa Oriental desde el siglo VIII. La formación del estado de la Rus de Kiev se atribuye generalmente al príncipe Oleg de Novgorod. Se considera que Oleg fundó la Rus de Kiev al conquistar la ciudad de Kiev y trasladar su capital allí. A partir de ese momento, Oleg y sus sucesores expandieron su dominio sobre diversas tribus eslavas y finesas, sentando las bases de lo que se convertiría en un poderoso estado medieval. ¿Quiénes eran los Sakaliva? La palabra Sakaliva deriva del griego sklavoi o esklavenoi, que era el término que los bizantinos usaban para referirse a los esclavos cristianos que eran capturados en incursiones o guerras en Europa Central y Oriental y luego vendidos a comerciantes de esclavos. Con el tiempo, el término abarcó a otras poblaciones europeas que eran objeto de comercio de esclavos, como francos, germanos e incluso sicilianos. De ahí la confusión ocasional con Sikichi, el gentilicio de Sicilia. Muchos Sakaliva, especialmente hombres jóvenes, eran castrados y entrenados como soldados de élite, guardias personales que servirían en harenes o como administradores de confianza. Eran apreciados por su lealtad, al no tener lazos tribales o familiares en la sociedad local. Llegaron a ocupar puestos importantes en los ejércitos de los califatos abasíes, fatimíes y, especialmente, en Al-Andalus. Los jázaros compraban a Sakalivas a los vikingos rusos. Sí, los vikingos rusos capturaban principalmente Sakalivas en Europa Oriental y los transportaban por rutas fluviales como el Volga. Los jázaros, al controlar estas rutas cruciales, compraban esclavos a los vikingos y los revendían a los comerciantes musulmanes para su distribución en Asia Central, el Mar Caspio y Europa. Esa trata de esclavos fue una fuente significativa de riqueza para el Kanato jázaro, que capitalizó su estratégica posición geográfica y su poderío comercial. Este comercio disminuyó hacia los siglos XI y XII por la consolidación de estados cristianos, cambios en las rutas comerciales y nuevas fuentes de esclavos. ¿Quién fue Sviatoslav I de Kiev? Sviatoslav I de Kiev fue el gran príncipe de Kiev desde 945 hasta su muerte, en 972. Sviatoslav es famoso por sus campañas militares. En el año 965 después de Cristo, Sviatoslav I entró en guerra contra los jázaros, utilizando mercenarios oguses y pechenegos. Destruyó la fortaleza de Sarkel y, en el año 968 o 969, devastó Atil, la capital jázara, poniendo fin abruptamente a la prosperidad e independencia de ese estado. También lanzó campañas contra el reino búlgaro del Danubio entre los años 967 y 972 después de Cristo, llegando a apoderarse de fortalezas búlgaras. Esto lo llevó a conflictos con el Imperio bizantino, que buscaba mantener su influencia en la región. ¿Por qué fue que Sviatoslav I de Kiev atacó a los jázaros? El Rus de Kiev es base fundamental de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Los jázaros no solo eran un puesto de control en las rutas, sino también un poder regional que competía directamente con la Rus en la recolección de tributos de las tribus eslavas orientales. Al eliminar a los jázaros, Sviatoslav podía asegurar para la Rus el control directo y los lucrativos impuestos de estas rutas comerciales del Mar Negro, que transportaban pieles, cera, miel y esclavos, y asegurar la hegemonía de los rusos en la región. Al destruir el Kanato jázaro, Sviatoslav también abrió vastos territorios para la colonización y el control de la Rus, expandiendo significativamente la esfera de influencia de Kiev hacia el este y el sur. Algunas de estas tribus, como las Viatichi, habían pagado tributo a los jázaros y Sviatoslav buscaba consolidar su propio dominio sobre ellas. Sviatoslav fue el último gobernante no cristiano del estado de Kiev, ya que su hijo Vladimir I de Kiev se convertiría al cristianismo en 988. Murió en combate en 972, en una emboscada preparada por los pechenegos. Los bizantinos rompieron su alianza con los jázaros para aliarse con la Rus de Kiev. Sí, conforme la amenaza de los califatos árabes disminuyó, la alianza entre jázaros y bizantinos se enfrió y eventualmente se rompió en el siglo X, cuando el surgimiento de la Rus de Kiev cambió el panorama geopolítico.
Aunque la campaña de Sviatoslav que destruyó el Kanato házaro fue una iniciativa de los rusos, algunos historiadores sugieren que Bizancio pudo haberla alentado, o al menos no haberla obstaculizado, ya que se beneficiaba del debilitamiento de los házaros. La eliminación de un tapón que ya no era necesario y la posibilidad de una nueva potencia con la que tratar era ventajosa. La cristianización de la Rus de Kiev, que tuvo lugar en el año 988 después de Cristo, la acercó cultural y religiosamente a Bizancio, lo que facilitó una cooperación más estrecha en el futuro, incluyendo la política en Crimea. Los últimos házaros cayeron ante los mongoles y la peste negra. Aunque los házaros cayeron ante la Rus de Kiev como una potencia regional dominante, quedaron algunas poblaciones remanentes en algunas zonas del Cáucaso como Dagestán y Crimea, conocida como Hazaria, en donde mantuvieron cierta autonomía local durante algún tiempo. Esto facilitó que tanto Bizancio como la Rus y otros grupos compitieran por el control de la península durante un siglo. Finalmente, con la llegada de las primeras incursiones mongolas del año 1223 o 1224 según otras fuentes, y de la gran campaña mongola que tuvo lugar a partir de 1237, los házaros sobrevivientes fueron en su mayor parte exterminados o integrados dentro de la Horda Dorada. Y, de acuerdo con los investigadores, cualquier otro grupo sobreviviente de los házaros que quedara después de esa fecha murió por causa de la peste negra en el siglo XIV. Aunque el mundo los ha olvidado, aunque sus ciudades acabaron en ruinas y su nombre no aparece casi nunca en los libros de historia, los házaros jugaron un papel fundamental en la geopolítica medieval de Eurasia. Hazaria fue el primer estado medieval gobernado por una élite judía. Tuvieron una sorprendente tolerancia religiosa en una época en la que reinaba la intolerancia. Su ejército evitó que los califatos árabes se hicieran con el control de Bizancio y dominaran Europa. Traficaron con esclavos, seda, miel, pieles, especias y metales preciosos. Construyeron grandes fortalezas y fueron derrotados por la Rus de Kiev y exterminados definitivamente por los mongoles y la peste negra, dejando un legado complejo pero fascinante. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el reino judío olvidado que salvó al cristianismo en el siglo VIII. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.